¿Está preparado Colombia hoy para enfrentar algún fenómeno natural como el que lamentablemente padeció La Guaira en Venezuela? O sea, hoy no es que no estamos preparados. Decir que Colombia es un país que cuenta con, estamos blindados a un tema de terremotos, no es posible decirlo. Entonces uno ve viviendas prácticamente colindas pegadas al arroyo. Entonces, ¿quién buscó el que se afectara? Las mismas personas. No es la naturaleza la que afecta al ser humano, sino nosotros como seres humanos estamos afectando a lo que estaba construido naturalmente. Ese tema del encerramiento educativo, ubicarla simplemente en un salón, en un aula o en una institución, ¿siente que ha ocasionado de pronto esa deserción? Creo que el tema de las universidades hay que cambiar el modelo. La universidad tiene, y lo decía ahorita, debe acercarse al territorio. O sea, los estudiantes no pueden esperar únicamente a estar en octavo o noveno semestre para hacer unas prácticas profesionales. Hola, ¿qué tal amigos de Bellison Podcast? Hoy estamos con un nuevo capítulo, un personaje súper especial que con sus experiencias, sus anécdotas, su vida, sé que nos va a enseñar demasiado, nos va a dar unas historias que nos conectarán con este capítulo número 8. Estamos hoy con el arquitecto Dalmiro García. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? José, bueno, muy bien. Gracias por la invitación a tu prestigioso podcast. Gracias a usted por estar aquí, profe. Y pues cuéntenos, ¿quién es Dalmiro García? Bueno, Dalmiro García es un arquitecto. Soy oriundo de San Jacinto Bolívar. Hace 43 años con mi familia nos vinimos a Barranquilla. Estudié en la Universidad del Atlántico esa arquitectura. Antes estuve estudiando en el SENA también delineante de arquitectura. Nos hemos venido formando académicamente, profesionalmente. Tengo un doctorado en sostenibilidad y regeneración urbana de la Universidad Politécnica de Madrid. Soy magíster en urbanismo de la Universidad del Norte. 12 años en experiencia docente universitario, y bueno, creo que todo ese bagaje que nos ha dado la capacidad de poder formarnos profesionalmente. Llegamos un momento a ser también presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Atlántico. Ok. Pero dentro también de ese bagaje amplio hay un activismo social, ¿cierto? Hay mucha parte social, mucha actividad social de proyecciones y demás. Sí, José, eso es buenísimo el tema social, porque te comento algo. De pronto muchos amigos no conocen esto de Dalmiro García. Yo duré 16 años siendo presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Cherasi, primera etapa en la ciudad de la 20 de julio. Okay. Eso nos dio la posibilidad a nosotros de poder interactuar o de unificar el tema de la academia con lo social. O sea, creo que nosotros no podemos desprendernos de trabajar con las comunidades, de los proyectos que nosotros desarrollemos en el ámbito arquitectónico, urbano. Lo principal es trabajar con la gente. Llega a la Universidad del Atlántico a fin de los 90, 98, 99, que fue una etapa súper compleja de la universidad y de la educación pública en toda Colombia. En ese momento creo que Colombia pasaba un tema político y social bastante complejo. ¿Cómo fue estudiar arquitectura en esa época, o cómo fue estudiar en una institución pública en ese entonces? Bueno, encontrarse con una dinámica de la universidad pública como la Universidad Atlántico no fue sencillo. O sea, al momento de pronto, en esa época cuando ingresamos a la universidad había unos problemas sociales, inclusive asesinaron muchos estudiantes. En esa época nos tocó vivir ese problema social, y creo que estudiar arquitectura en la universidad, donde los profesores en ese momento eran uno de los mejores arquitectos de la región Caribe, creo que nos ayudó a formarnos, a pensar de que la universidad pública como la Universidad Atlántico tenemos que sacarla adelante. O sea, ya esa época oscura de la universidad, donde los estudiantes eran prácticamente asesinados porque tenían una ideología, yo creo que en estos tiempos ha cambiado. El liderazgo estudiantil en ese entonces era cuando se escuchaba, ¿no?, que mataron a un líder estudiantil, hasta explosivos dentro de la misma universidad. Creo que hubo en ese entonces, 2004, 2005. Vayamos un poco más a fondo de Dalmiro García. Profe, pues, le digo profe porque
es el bagaje que he conocido. La docencia o esa unificación docente-arquitecto, que pues la arquitectura es una ciencia plana, por decirlo de alguna forma, en materia humana, en materia social. Pero ¿qué ayuda a que su parte como arquitecto se haya humanizado y qué influencia tuvo la docencia ahí? Bueno, yo quiero explicarte, José, también el tema de cómo empiezo a estudiar arquitectura. Okay. Porque yo creo que ese es el punto de partida para que la parte humana pueda llegar a ver e impactar lo que es la carrera de la arquitectura o en el tema de la docencia. Yo tengo dos hermanos, un hermano que es discapacitado físico, o sea, está en silla de ruedas. Okay. Pedro Javier, él nació con parálisis cerebral. Todos esos problemas de discapacidad que él tiene lo vivimos. Entonces, antes de estudiar yo arquitectura, estaba con él, sabía los problemas que tenía cuando íbamos a los edificios. Teníamos que cargarlo con mi papá, subir, no había rampas para esa población. Y de igual forma mi hermana hace 8 años perdió la visión, pero tenía problemas de glaucoma y también se le dificultaba el tema de visión. Entonces, al ver las experiencias, vivir las necesidades que tiene esa población en situación de discapacidad, fue uno de los motivos que me ayudó a poder estudiar arquitectura para poder humanizar a los estudiantes. Claro. Y la docencia es ese instrumento y ese vehículo, cuando le digo a mis estudiantes, que no solamente es pensar en que el edificio se ventile, se ilumine, sino que también la accesibilidad se convierte en una premisa de diseño. O sea, nosotros tenemos que diseñar para todas las personas. Entonces, creo que esa es la parte humana que debemos y lo hacemos desde las aulas cuando nuestros estudiantes empezamos a hablarle y le hablo de mi experiencia de vida, porque claro. Es que a veces cuando las personas no sienten la problemática, no tienen la necesidad, no le prestan atención. Claro. Y yo creo que desde esa visión que empezamos a construir con mi hermana, mi hermano, con esas problemáticas empezamos a estudiar la carrera de arquitectura. Y pues todo se concentró también en sus proyectos, porque si hay una marca, por decirlo, en algún proyecto urbanístico de Almiro, es la inclusión, ¿cierto? O sea, en cada proyecto urbanístico en el que usted ha estado, o de arquitectura en el que usted ha estado, la marca estuvo de Almiro porque hay algo de inclusión aquí. Sí, ahí el tema de que todos los proyectos, o sea, desde la parte de accesibilidad en el tema de rampa para la población de movilidad reducida, y en el tema de losetas podotáctiles, o sea, las losetas podotáctiles son aquellas losetas que se colocan en el espacio público para que la población en situación de discapacidad visual pueda guiarse. O sea, son losetas guía, losetas alerta. Y te digo una experiencia, cuando estuve trabajando con Transmetro, cuando empezó el proyecto Transmetro en el 2007, empezamos a implementar todo el tema de accesibilidad en todos los corredores de la carrera 46 y Murillo. Y al momento de que instalábamos esas losetas, las personas decían, pero ¿por qué están colocando esas losetas ahí? Eso se ve horrible. Y yo le decía inclusive a los constructores, es que eso no es de adorno. Eso es una loseta funcional para que aquellas personas que tienen problemas visual puedan guiarse. Entonces, creo que eso es lo importante de poder entender de que al momento de empezar a diseñar un proyecto hay muchos elementos, no solamente la parte de rampas y losetas táctiles. De acuerdo al tipo de discapacidad que tienen las personas, nosotros como arquitectos podemos diseñar. Y de acuerdo a este contexto, profe, del cual estamos hablando ahora mismo, algún proyecto o algunos, si quiere pluralizarlo, del cual usted se sienta orgulloso, que usted haya hecho parte de alguno de esos proyectos y haya tenido injerencia, que se sienta orgulloso de haber participado por su impacto social. Bueno, el tema, lo que te decía ahorita, Transmetro es uno de los proyectos donde empezamos a implementar el tema de accesibilidad y se empezó a trabajar en la ciudad de Barranquilla el tema del espacio público. Y de igual forma el tema de buses, habían buses articulados que son accesibles también. Okay. Si ustedes ven, las estaciones entran a un nivel y las personas pueden entrar a nivel en silla de ruedas. Entonces, y el tema de las losetas podotáctiles también. Creo que eso fue el punto de partida de esos proyectos, donde fue un proyecto macro a nivel de ciudad que pudimos hacer una intervención a partir del diseño y de la construcción de la obra. Profe,
En este tema, en la preparación de esta entrevista, casualmente, días previos, dos amigos, dos personas cercanas a mí, me preguntaron por usted, ¿ya? Porque saben que pues yo estudié en la Universidad del Atlántico y demás, y hubo un tema contextual que pasó recientemente en la universidad. Me preguntaron por usted, yo les dije, sí, claro, yo lo conozco. Son de la Universidad de la Costa, creo que usted también da clase ahí o dio clase ahí. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasó con Dalmiro? ¿Verdad? Oh, ese man es cule coco. Para quienes están viendo el podcast y no sean de la costa, cule coco es que es bastante inteligente, ¿ya? El cule es exageración, coco de la cabeza. Pero como profesor, mi hijo de puta. Yo, pero ¿cómo así? No, el man es bien, pero me puso a perder en 2,9, marica. Pero me gustó repetir porque me dijo, porque yo tenía la espinita, me dice uno de los amigos, que por qué me puso a repetir. Él me dijo, porque tú puedes dar más. Yo te hubiera pasado, pero tú puedes dar más. Y después ya yo no quería que se acabara el semestre con el profe porque quería demostrarle que sí puedo dar más de acuerdo a lo que él me dijo. Ese es Marco y Joche. Joche primo mío, Marco amigo, y le mandamos un saludo desde este podcast. Y ellos me contaron esa anécdota y yo dije, pero ¿dónde hay algo malo? Ellos, no, primero lo vi malo. Bueno, yo creo que eso es algo de todo joven, pero después me enseñó a dar más. Y es muy raro que en arquitectura uno tenga profesores que le hablen a uno más allá de lo que compete a temas de arquitectura. ¿De dónde nace esa facilidad docente? ¿Y cómo usted se da cuenta que tiene esa facilidad docente para brindarle a esos estudiantes? Bueno, José, yo creo que mi vocación como tal, o sea, creo que la docencia es una pasión. O sea, y esto surge también, y me voy a unos años atrás, mi mamá fue madre comunitaria durante 30 años. Para los que están viendo esto y que de pronto no sepan qué es una madre comunitaria. Bueno, una madre comunitaria es esa mujer que atiende a 15, 16 niños todos los días, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Son programas del bienestar familiar. Okay. Entonces, esas madres comunitarias atendían a esos niños, le daban la merienda, el almuerzo y les enseñaban de pronto a sus primeros trazos. Entonces, a raíz de eso, o sea, de ver a mi mamá en esa vocación docente, creo que me inspiró también a mí a poder entrar al tema de la docencia. Yo creo que es un tema más de pasión y de vocación como tal. Y la experiencia de los estudiantes amigos que perdieron, creo que ahí es donde está el verdadero docente. O sea, el verdadero docente no es que pase a los estudiantes. O sea, aquí hay que enseñarle al estudiante que tiene que tener responsabilidad, tener disciplina y ser buenos profesionales, unos profesionales integrales. Entonces, hoy tengo muchos colegas que fueron mis estudiantes que me agradecen eso. Claro. O sea, porque si yo lo hubiese pasado, y eso fueron le faltaba una décima, 2.9, pero no es tanto lo numérico, José. Aquí el tema de número pasa a otro nivel, aparte, sí. otro panorama. Aquí lo importante es el aprendizaje y el conocimiento que puedan tener los estudiantes. Entonces, agradecer hoy, encontrarme a esos colegas en la calle, decirle, profe, gracias por sus enseñanzas, decirme que tenía mayor capacidad para poder hacer las cosas y hoy son exitosos en su vida profesional. Sí, a veces como que ese empujón docente de, no, te puedo ayudar, pero es que ayudarte es no ayudarte. Ya, yo te puedo colocar el número, pero eso no es ayudarte. Eso es hacerle un daño al estudiante. Y hacerle un daño al estudiante porque si él no tiene la capacidad y la formación de la asignatura que estamos dando, le estoy haciendo un mal si lo paso. Claro. Y eso es lo que hoy está pasando en algunas universidades. Y bueno, y coloco también el caso a veces de la Universidad Atlántico, que hay docentes muy flexibles que dejan pasar a los estudiantes. O sea, yo creo que no es que tampoco que sea tan fuerte, pero tiene que buscar la forma de que el estudiante tenga el conocimiento, no solamente de la disciplinaridad, porque es que cuando uno forma profesionales, no solamente de lo disciplinar, también que sean seres humanos. Claro.
Profe, es un tema ya más de curiosidad. Estamos hablando ahora que Colombia, si no es el más, uno de los mayores países con mayores riquezas en diversidad natural, mayor biodiversidad. Pero eso no la vuelve realmente rica. O sea, en materia económica no es rica Colombia. Por lo menos es lo que el PIB dice y todos esos índices numéricos y económicos. ¿Por qué pasa eso? O sea, desde su experiencia como arquitecto y como investigador, porque también es investigador, ¿por qué pasa que Colombia es un país rico diversamente o biodiversamente hablando, pero económicamente no? Yo creo que ahí ha faltado más que todo el aprovechamiento de todos los recursos que hoy tenemos. O sea, ser rico con la biodiversidad que tenemos en todo el tema ambiental, cuerpos de agua, y a veces no se piensa desde los territorios ese aprovechamiento. Claro. Porque es que aquí en qué vemos, o sea, vemos un país centralista y los municipios totalmente aislados. Entonces hay una riqueza en los municipios, en los corregimientos, en los departamentos que a veces no se aprovecha. Entonces considero que debe haber unas políticas públicas muy sólidas donde se le pueda enseñar a todos esos gobernantes y secretarios a poder empezar a trabajar el tema de la biodiversidad del país. O sea, hoy el medio ambiente se ha convertido a nivel mundial en un elemento fundamental que anteriormente no se volteaba a ver. O sea, no eran temas de hablar, de conversación. Hoy hablar del medio ambiente es algo sagrado. O sea, construir un lote y tener árboles, hay que diseñar con los árboles, no es tumbar los árboles. Entonces, ¿cómo nosotros desde la arquitectura y el urbanismo nos adaptamos a lo que hoy está naturalmente? O sea, hay que preservar la naturaleza. No, y pasa algo que hay gente que piensa que el desarrollo es menos naturaleza. O sea, si usted se da cuenta, hablan de ciudades súper desarrolladas o que están en un desarrollo primermundista, como muchos dicen por ahí, y piensan que el desarrollo es mayor, tema de pavimentaciones y demás, pero eso conlleva a tala de árboles y piensan que eso es desarrollo. O sea, que eso no es el verdadero desarrollo desde el punto de vista suyo. José, cuando uno empieza a estudiar los temas, y te digo que el tema de mi doctorado fue asentamientos informales en el área metropolitana de Barranquilla. O sea, hicimos unos análisis de 3 asentamientos en Soledad, en Malambo y Galapa, y uno ve que cuando invaden los territorios, y voy a poner el ejemplo de Soledad, tú conoces muy bien Soledad, vives en Soledad. Soledad es un municipio que hoy el 33% de su área de ocupación es informal. ¿Qué quiere decir? Esas zonas donde hoy están esos asentamientos informales eran zonas verdes también y se invadió los espacios. Entonces consideramos que el aprovechamiento de la parte ambiental, o sea, la autoridad tiene que entrar muy fuerte en eso. Entonces, no es de pronto ahora sacar a la gente de esos asentamientos, sino ver cómo empezamos a transformar el territorio. Y el territorio, ¿cómo se transforma? Teniendo también unos instrumentos de planificación. Es que el tema es que hay municipios que tienen 20, 25 años donde los planes de ordenamiento territorial están desactualizados. Y creo que Soledad también pasa por eso. Sí. Entonces, eso es importante porque cuando empezamos a desarrollar el territorio, debe haber un equilibrio. Y debe haber un equilibrio entre lo ambiental y lo construido como tal. Porque es que hoy, si ustedes ven, Soledad es uno de los municipios donde se genera bastante tornado y vendavales. Entonces, ¿y cómo se da eso? A través de las islas de calor. A veces la gente no entiende. ¿Qué son islas de calor? Es donde esos espacios eran ambientalmente. Hoy tengo techos, el sol genera y entro de pronto con pavimento, entonces el concreto, las láminas de Eternit, eso genera una ola de calor, que es lo que el calor caliente con el frío internamente lo que me va generando todo el tema de esos tornados y vendavales. Entonces, por eso la construcción del territorio de nuestras ciudades y departamentos debe estar ligada con el tema ambiental. Claro. Y también hablando pues de esos temas, de esos fenómenos, sucede que también hay muchos municipios, no solo en el Atlántico, sino en la región Caribe,
que están padeciendo constantes inundaciones. O sea, también pues se puede decir que la mala planificación ha causado esas constantes inundaciones en diferentes municipios de la región Caribe, que es quien más lo ha padecido. Sí, creo que a veces nosotros como los seres humanos a veces intervenimos y afectamos lo que era la naturaleza como tal. Y a veces se cambian los cauces. Claro. O sea, el cauce de pronto de algunos arroyos, entonces se hacen algunas intervenciones y lo natural busca lo suyo. O sea, y por eso es que hoy a veces generamos bastantes inundaciones en diferentes sectores. Entonces, creo que el tema de la planificación territorial es conocer el territorio primero. Eso es muy curioso. Lo natural busca lo suyo. ¿Cómo le podemos explicar eso a la gente y a mí también? De lo natural busca lo suyo con de pronto algún tipo de ejemplo. Algún tipo de ejemplo real o que haya sucedido de manera reciente para que lo tengamos más fresco, le podemos dar para que esa frase como que se complemente. Yo puedo decir de pronto cuando se construye en zonas de alto riesgo. Okay. O sea, construir en zonas de alto riesgo, o sea, y ustedes han visto de pronto deslizamiento, hace poquito, ahora creo que en el interior hubo un deslizamiento de unas viviendas que estaban alrededor de unos arroyos. Entonces, se colocó una vía cerca, entonces, ¿qué pasa? Afectaste el tema del medio ambiente. Claro. Entonces, al afectar el tema del medio ambiente, lo natural busca los espacios. O sea, el agua, el movimiento, porque la tierra no es estática. Mira lo que pasó en Venezuela. O sea, lamentable lo que pasó en Venezuela. Hace poco en Japón también hubo un terremoto. Y las afectaciones en Japón fueron menores a las de Venezuela. Entonces hay algo que también podemos mirar ahí. ¿Qué pasa? Entonces creo que la naturaleza no hay que afectarla. O sea, cuando nosotros invadimos el territorio, ellos se rebelan ante eso. Entonces no podemos construir en zonas de alto riesgo. Por eso los instrumentos de planificación, José, te exige un estudio en el tema de riesgo. O sea, cuáles son las zonas donde se pueden construir, cuáles son las zonas donde tú puedes colocar viviendas, o cuáles son las zonas donde tienes que tener un retiro. Y en los arroyos hay una normatividad que se llama la ronda hídrica, que del centro del arroyo debes construir a 15 metros si está canalizado. Y si no está canalizado son 30 metros, te tienes que separar. Entonces uno ve viviendas prácticamente colindas pegadas al arroyo. Entonces, ¿quién buscó el que se afectara? Las mismas personas. No es la naturaleza la que afecta al ser humano, sino nosotros como seres humanos estamos afectando a lo que estaba construido naturalmente. No, y todo tiene que hacerse desde una manera supremamente responsable para que estas cosas realmente no sucedan, como el caso que usted estaba exponiendo de La Guaira en Venezuela, que estaba construido sobre sedimentos blandos, estaban explicando, y pues por eso es que el sismo cogió mayor fuerza, porque el piso el piso no tenía de pronto la suficiente capacidad de resistencia y bueno, lamentablemente pasó esa triste situación. Desde la experiencia también que usted ha tenido, profe, ha estado muy involucrado en temas de movilidad. Ahorita pues nos explicaba el tema del Transmetro aquí en Barranquilla, pero adicional ha estado muy inmiscuido en temas de movilidad, de estrategias para la movilidad. Nos gustaría pues que nos contara un poco sobre eso. Bueno, el tema de movilidad... Yo tuve un paso, 3 años, duré como jefe operativo del Tránsito del Atlántico, eso fue del 2012 al 2015. Ahí pudimos tener experiencia y conocimiento sobre el tema de movilidad a nivel departamento y a nivel de región Caribe. Y creo que eso nos ha ayudado a poder entender que las ciudades deben moverse de forma sostenible. De forma sostenible es pensar en los diferentes modos de movilidad que podemos tener, o sea, la multimodalidad en el transporte. O sea, hoy nosotros no podemos pensar únicamente en el tema del vehículo, nosotros tenemos que empezar en la bicicleta, en la motocicleta, el peatón, la persona que se moviliza en una patineta, la persona en situación de discapacidad también. Ha cambiado la forma de moverse. Totalmente.
¿qué debe brindarle el Estado? ¿Qué debe brindarle las ciudades, los distritos, los departamentos a las personas? Que se puedan movilizar tranquilamente. Y aquí pasa algo. Aquí, si tú ves, Barranquilla ha entrado en un proceso de pronto de congestión vehicular y hoy se está generando un plan maestro de movilidad. Lo está haciendo, creo que área metropolitana a nivel de toda el área y la ciudad de Barranquilla, en el cual hice parte en el tema del diagnóstico. Estuve acompañándolo en el tema de hacer todo un diagnóstico de la movilidad que presenta el área metropolitana, teniendo en cuenta que fui subdirector de planeación del área metropolitana durante un año. Entonces creo que el tema de movilidad debe ser multimodal, o sea, pensar en todos los sistemas de transporte donde nosotros como seres humanos nos trasladamos de un lugar a otro. Profe, y continuando con estos temas de la movilidad y pues su experiencia en este tema de la movilidad aquí en el departamento, y bueno, yo diría que pues cuando uno está en un departamento acoge también la experiencia de espejo del país y del mundo. Hay un tema puntual, porque hay tanto accidente aquí. O sea, ¿por qué suceden tantos accidentes? Obviamente aparte de los temas de alcohol y demás, pero ¿qué ocasiona que haya tanto accidente en el departamento? Creo que es un tema de cultura, o sea, eso va en el tema de las personas y te voy a colocar una experiencia que vivimos cuando fue jefe operativo del tránsito del Atlántico. O sea, a mí me tocaba atender accidentes a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando me llamaban que en el corregimiento tal un motociclista se accidentó con un semoviente, hablando de una vaca. Entonces, la gente en los municipios de corregimiento se bajan del burrito, del caballo y se montan en la moto. Sin hacer cursos, sin tener licencia de conducción, sin conocer las normas de tránsito, todo el tema de señalización, y eso es lo que va generando accidentalidad. Pero más allá, quiero decirte que nosotros implementamos un programa, pues en ese momento el gobernador era José Antonio Segebre, donde capacitábamos a los motociclistas del departamento del Atlántico. Logramos censar aproximadamente en ese tiempo, en el 2013, censamos unos 16,000 motociclistas, a los cuales le implementamos un programa donde les regalábamos cascos y chalecos gratis. O sea, se los regalábamos a los motociclistas porque veíamos que se estaban matando los motociclistas y no tenían casco. Entonces, a raíz de eso, decimos, bueno, gobernador, aquí tenemos que salvarle la vida a los motociclistas. Entonces, le entregamos 16,000 cascos y chalecos a esos motociclistas. Pero aquí hay algo curioso, José. Cuando nosotros íbamos a hacer operativos en esos municipios donde habíamos regalado esos cascos, encontramos los cascos y chalecos en las cantinas. Donde el motociclista dejaba el casco y el chaleco empeñado. ¿Qué quiere decir? Que es el tema cultural. Claro. Es un tema cultural y entonces nosotros decíamos, bueno, cuando hagamos nuevamente operativo y veamos en el censo que le entregamos casco y chaleco y no tiene el casco y chaleco, lo multábamos. Okay. O sea, ya era tocarle el bolsillo al motociclista. Entonces íbamos generando una conciencia de la sanción. Pero primero era ¿qué? Era capacitarlo, entregarle los elementos de protección para evitar que se accidentara. Agotar ese primer recurso. Totalmente, o sea, porque no solamente era multarlo, pero si de pronto esa persona no tenía para comprar un casco, que en ese momento, en ese tiempo eran 80,000 pesos un casco, un chaleco salía como en 30,000, era casi un kit que le entregábamos de 120, 150,000 pesos a cada motociclista. No, y también hay un tema, ese mismo tema cultural del cual usted habla. Estaban haciendo un enfoque, no me acuerdo qué país era el que estaba haciendo ese estudio, porque le llamó la atención que vino a Cartagena ese equipo de investigadores y se dan cuenta que el conductor era muy, muy iracundo. O sea, decían que las personas cuando conducen en ciudades de Colombia, principalmente región Caribe y Bogotá, porque pues el tránsito en Bogotá sabemos que es un caos, el nivel de su estrés aumenta numéricamente hablando bastante, y eso ha ocasionado también que Colombia sea uno de los países con mayor tasa de accidentalidad aquí en América Latina. Por ejemplo, ellos decían, no, que íbamos en un taxi
y bajaba la ventana solo para insultar al otro taxista o al otro conductor, y a veces hasta en pelea terminaba eso. Entonces, de pronto la parte de salud mental y vial, pues también tienen que empezar a hacerse diferentes estrategias de movilidad para eso, porque ellos, pues eso les llamó la atención, y si uno se da cuenta es verdad, entre buses de la misma empresa a veces se ponen a pelear, sí, o hacen supuestas carreras para ver quién pasa el tarjetazo primero. Esos temas se pueden también complementar con lo que usted dice. Sí, José, yo creo que ahora con todo, tocaste un tema fundamental y el tema de la salud mental. Ese es un tema que hoy afecta a toda la población y creo que se incrementó más con el tema de la pandemia. Okay. O sea, a partir del COVID, las personas, el tema de salud mental, y lo vivimos nosotros en las universidades públicas y todas las universidades. Ese elemento debe entrar también al momento de hacer análisis qué está pasando con nuestra movilidad, con los conductores. O sea, uno ve conductores de vehículos, de buses peleando en la calle. O en las redes sociales está lleno de peleas de conductores. Casi todos los días hay un video. Todos los días hay un video. Entonces, eso, la tolerancia, muchos problemas que puedan tener la persona también. Y la única forma que tienen ellos de pronto de reaccionar es esa, sacar un bate, un machete y empezar a pelear en vía pública. Eso es una alerta para las autoridades. Claro, yo me imagino que una persona está conduciendo, se baja a pelear, a lo que se quiera subir nuevamente a conducir, su cerebro no está preparado para hacerlo de la mejor manera, porque pues acaba de salir una pelea de una rabieta, iracundo, con la adrenalina al mil. Yo me imagino que no es un cerebro preparado para estar conduciendo en ese momento, que era lo que el estudio pues estaba revelando. Yéndonos nuevamente y echando páginas atrás, hablando nuevamente de la parte natural, porque sé que en su doctorado habla de sostenibilidad. Yo pues tengo entendido que eso tiene que ver mucho con la naturaleza. Sí. Ya, ¿está preparado Colombia hoy para enfrentar algún fenómeno natural como el que lamentablemente padeció La Guaira en Venezuela? Bueno, Colombia hoy cuenta con una normatividad que es la NCR10, todo el tema de normas sismorresistentes para el tema de las construcciones. Okay. Hoy las curadurías urbanas y las secretarías de planeación tienen que exigirle a todos los contratistas, constructores que hagan grandes proyectos, todo el tema de sismorresistencia. Eso quiere decir que eso tiene un año donde empezó, creo que fue en 1997, hasta la época, se está exigiendo. Pero de ahí hacia atrás, ¿qué pasó? Eso quiere decir que puede haber edificaciones que se construyeron sin esa norma. Entonces, claro, esas edificaciones con antigüedad pueden sufrir colapsos al momento de que se pueda generar algún terremoto. O sea, hoy no es que no estamos preparados. Decir que Colombia es un país que estamos blindados a un tema de terremoto, no es posible decirlo. Entonces, creo que lo que hay es que empezar a revisar, y no solamente el tema de grandes alturas, de edificaciones en altura, sino las mismas viviendas que construye la gente. O sea, hoy la gente hace autoconstrucción en su casa. Entonces, uno va a los barrios de algún municipio en la región Caribe y usted ve cómo la gente construye. Sí. Y pone la lámina, inclusive le ponen a veces arriba del techo, le colocan unos bloques o ladrillos, no sé si lo has visto, sí. Para que la brisa o el viento no huele las láminas. Entonces, los bloques que tienen verdín como a los lados, como exacto. Entonces, y creo que es una labor, José, y ojalá ahora que nos dé la oportunidad de estar en la Universidad del Atlántico como decano de la Facultad de Arquitectura, es una labor que la academia debe empezar a impactar a esas personas también. Cómo nosotros a través de la academia empezamos a decirle a las personas cómo debe generar una autoconstrucción, que nosotros como universidad también estemos atendiendo eso, porque es que la academia no es que únicamente meterse en cuatro paredes. Claro. La academia tiene que salir al territorio, y desde la Facultad de Arquitectura es una deuda histórica que nosotros tenemos con la gente. Y siento que ese tema de la academia encerrada o la educación encerrada ha ocasionado tanta deserción educativa en los últimos años. Y pues coloco ejemplo
a nivel personal y a niveles de conocidos. Conozco mucha gente que ha dejado de estudiar porque no le ven sentido a estudiar. O sea, no que no tenga validez, porque yo creo que usted es un amplio ejemplo que estudiar vale la pena, pero la generación ha cambiado y la forma de ver la educación obviamente también ha cambiado, con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con la información. O sea, hoy los canales de televisión han pasado a segundo plano y la información es alternativa. Ese tema del encerramiento educativo, ubicarla simplemente en un salón, en un aula o en una institución, siente que ha ocasionado de pronto esa deserción y la necesidad del joven, que es salir. ¿Cómo se le puede cubrir hoy por hoy? Creo que el tema de las universidades, hay que cambiar el modelo. Y hay que cambiar el modelo y lo planteaba cuando fui candidato a la rectoría de la Universidad Atlántico, que me acompañaste, claro, en esa campaña. La universidad tiene, y lo decía ahorita, debe acercarse al territorio. O sea, los estudiantes no pueden esperar únicamente a estar en octavo, noveno semestre para hacer unas prácticas profesionales. Eso para mí es ilógico. Y es ilógico porque desde el primer semestre los estudiantes deben estar conectados con las comunidades. Yo soy partidario de que hay que hacer una reingeniería a las universidades. O sea, hoy no es encerrarse en cuatro paredes, a que el profesor dicte una clase magistral de lo que él sabe, apartado de una realidad. Hoy, cuando los estudiantes salen al mundo, salen a veces con muchas deficiencias. ¿Y de dónde parte eso, José? Porque a veces hacen proyectos que no atienden una necesidad. O sea, yo soy partidario de que todos los proyectos de investigación, los proyectos, en el caso de arquitectura, de diseño, que se estén haciendo en los semestres segundo, tercero, hasta noveno y décimo, atiendan una necesidad. Okay. O sea, no es que el proyecto salga de la cabeza del profesor y dice que este es el lote donde vamos a diseñar. No, vamos allá al barrio 20 de julio, vamos al barrio Porvenir, vamos a cualquier corregimiento, a cualquier vereda donde hay una necesidad y empezamos a hablar con las comunidades, con las juntas de acciones comunales, con los vecinos, con madres comunitarias, con los colegios, con toda la comunidad que tiene una necesidad. Claro. Entonces, si yo voy a diseñar un parque en segundo semestre, ese estudiante van a diseñar unos parques, porque el parque es imaginario, el lote, no, tiene que ser real. O algo surrealista, de hacer cosas que no van acorde a una realidad, porque no conocen el territorio, el campo social. Entonces también puede pasar que usted le puede enviar a hacer un parque, como usted dice, pero no conocen el territorio y hacen cosas que realmente no se pueden hacer o que no tienen las condiciones, esos lugares de hacerlo. Pongo un ejemplo, un parque que usted lleva a un corregimiento X y que ese corregimiento no tenga ni siquiera un colegio. Así es. José, no, y lo más curioso es cuando uno diseña para un cliente. O sea, uno siempre tiene que diseñarle a un cliente. Claro. Si tú me dices, necesito que me hagas una cabaña, tú eres mi cliente. Y si yo a mi cliente no le pregunto cuáles son sus necesidades, qué quiere, cómo visiona su cabaña, cuáles espacios tiene, cuántos hijos tiene, la familia, quién va a disfrutar de la cabaña, yo qué voy a diseñar, nada. Claro. Por eso los estudiantes, al momento de empezar a diseñar, tienen que interactuar con las comunidades que en términos final son los que van a hacer uso del espacio público, hablando de parque. Pero si hablamos de colegios, si hablamos de puestos de salud, si hablamos de hospitales, si hablamos de centros de desarrollo infantiles, de todo tipo de proyectos, hay que hablar con las comunidades. Cuando uno empieza a hablar con las comunidades, y lo digo porque ahora estamos diseñando unas plazas de mercado en el departamento del Atlántico, con la gobernación, donde lo primero que hicimos fue hablar con los comerciantes que van a ser relocalizados en la plaza de mercado. Okay. Y implementamos unos talleres participativos donde a través de unas cartografías sociales los comerciantes dibujaban, decían cómo querían su local, qué espacios necesitaban, y eso fue plasmado en el diseño. Al momento de socializar el diseño, cuando ellos ven plasmado lo que ellos
las ideas que ellos colocaron en esa cartografía social se ve representativo. ¿Eso qué quiere decir? Que los diseños deben ser participativos con las personas que van a beneficiarse del proyecto. No, y que al fin y al cabo lo que estábamos conversando de manera inicial, ya pasa la arquitectura de ser una rama como pues muchas personas consideramos, porque yo me meto ahí, acartonada o una disciplina que no observa lo social y nos damos cuenta que realmente se requiere esa humanización. O sea, que en la arquitectura hay una parte humana más allá de pronto de lo estético o lo científico, perdón, sino que sí hay vinculación humana, que pues era algo que yo no conocía y me imagino que de pronto muchos de los que están viendo este podcast tampoco lo conocían. Y ahí es donde viene una curiosidad pues que acaba de pasarme de manera reciente. Listo, ya conocemos esa parte humana de la arquitectura, pero hay algo que es un fenómeno pues que está ocurriendo ahora mismo, que es el de la inteligencia artificial. Ya cuando usted estudió no existía la inteligencia artificial. Hoy cambió de pronto la forma de hacer muchas cosas, muchas ciencias. ¿Cómo cambió para la arquitectura la manera de hacer la ciencia a partir de la inteligencia artificial? Bueno, eso así es una discusión bastante fuerte que se ha tenido en estos tiempos con el tema de cómo la arquitectura se amolda o entra en el tema de la inteligencia artificial. Y yo soy un crítico de que la inteligencia artificial nos absorba 100% a la carrera. Bueno. ¿Y por qué quiero decirte esto, José? Porque uno como arquitecto, lo principal es lo que tiene en su cabeza, lo que tiene en su mano y lo que plasma en un papel. Claro. Si nosotros no conocemos, no hacemos eso y no diseñamos y no tenemos un pensamiento crítico de las cosas, la inteligencia artificial no lo va a hacer. Yo le puedo colocar una información a la inteligencia artificial que necesito una casa de 2 niveles con tantos cuartos, que la fachada tenga tal cosa, y te arroja un modelo. Pero es que la inteligencia artificial no habla con la gente. Claro. Y ahí es donde lo que decíamos ahorita, nosotros como arquitectos interactuamos con el usuario, con el que va a vivir en el espacio. Eso no lo hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no siente, no mira la expresión del cliente, no mira los hijos, las actividades que hace. Eso no lo hace la inteligencia artificial. Por eso es un complemento, sí, nos puede ayudar también, no voy a decir que no, pero tenemos que formar primero profesionales críticos capaces de ser arquitectos integrales, que posteriormente se pueden apoyar con la inteligencia artificial. Pero si hoy hay estudiantes, y lo quiero decir, y que hay estudiantes que únicamente van a la inteligencia artificial. O sea, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está el ser una persona que coja un papel, un lápiz y raye? Claro. ¿Dónde está esa persona que pueda interactuar con la comunidad? Si eso no existe, como digo yo, apague y vámonos. Claro. Porque es una de las esencias principales y los elementos fundamentales que un arquitecto debe tener. O sea, cómo empezamos a crear el mundo. ¿Cómo transformamos el mundo? La inteligencia artificial no transforma los territorios. No. Lo transformamos nosotros como seres humanos, del pensamiento crítico, de interactuar con las comunidades, de poder entender a la gente y decir, esta es la mejor solución construida de forma participativa. No, y es que hay algo que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar del ser humano, que es la emoción y el sentimiento. O sea, eso es algo que la inteligencia artificial nunca va a poder tener por encima de un humano. De hecho, yo en mi condición de escritor, de poeta, en algún momento yo dije, no, porque pues tenía que hacer una presentación a niños y yo no hago poesía para niños, o sea, mi enfoque es juvenil en adelante. Y yo le pedí a la inteligencia, ya, ayúdame a hacer un poema para niños de tal edad, tocando estos temas y estos temas y estos temas. Me hizo algo que uno lo lee y uno dice estéticamente, organizativamente, está bien, de verso a verso está bien, las rimas están bien, pero no hay emoción. Sí. Ya no hay
como pues hizo un psicólogo español, ese error humano, esa cagada humana, esa equivocación humana es necesaria inclusive en muchos proyectos y aspectos de la vida. Yo pues considero que la arquitectura es uno de ellos. Pasando a un tema, porque pues nosotros aquí estamos investigando muchos temas de pronto de interés general de la ciudad de Barranquilla. Hay un tema que pues han criticado muchas instituciones dedicadas a temas de geográficos, de arquitectura, urbanístico y demás, que es Alameda del Río. ¿Qué pasa con Alameda? O sea, ¿por qué es tan criticado? ¿Por qué hay tanto temor sobre ella? Bueno, yo creo que Alameda no es que tenga problemas como lo han generalizado. He visto algunas entrevistas de algunos ingenieros. No es el mismo caso de Campo Alegre, o sea, es totalmente diferente. ¿Campo Alegre es? Campo Alegre es el que queda por la zona de la 38, de los edificios que se derrumbaron. Okay. Sí, es total porque eso está sobre una zona de alto riesgo. Una zona de protección más que todo, y no se podía construir ahí, o se podía construir, pero el sistema constructivo era más costoso. Okay. Entonces, Alameda no es lo que de pronto se dice. Yo estuve cerca a la Junta de Acción Comunal. Cuando fui presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, me invitaron a hacer un análisis de todo el proyecto, pero yo le decía, yo no voy a entrar a criticar el tema de pronto porque ya está construido. Yo lo que quiero es que lo que de pronto hoy se pueda corregir, podamos hacerlo. Entonces, en ese momento, invitamos a los contratistas, a Amarillo, varias empresas, para que asistieran, y hubo algo que sí prendí las alertas, José, que fue la construcción de un parque, Lluvia de Oro se llama, debajo de unas líneas de alta tensión. O sea, el parque está en el centro y tengo líneas de alta tensión, torres al lado del parque. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que eso no se puede hacer. Y no se puede hacer porque pongo en riesgo a los niños, a la comunidad que va a estar en ese parque. Ni Dios lo quiera, se llega a caer una línea de alta tensión, hay una tragedia. Entonces, eso fue uno de los puntos que puse sobre la mesa. Fue público, o sea, lo hice público también para que supieran de que nosotros como Sociedad Colombiana de Arquitectos estábamos tomando una decisión de que había que mejorar eso y quitar ese parque ahí. O sea, y ellos lo colocaban como un área de cesión. Lo que pasa es que las urbanizadoras tienen que entregar un porcentaje de área de cesión al distrito. Entonces, ellos esa área la colocaron como área de cesión y lógico, disminuye el área que tenían que entregar. Entonces, pero está poniendo en riesgo a las personas que puedan utilizar ese espacio público. Y una de las mayores críticas era que esta es una zona natural porque salen babillas, animales, bastantes, lo que es Alameda, Caribe Verde, salen de pronto muchos animales, y dicen, no, lo que pasa es que viene el animal a recuperar lo que le pertenece. Pero bueno, Caribe Verde, que es una zona que antes pues, no había nada, y si uno se da cuenta aún está lejos de la circunvalar de Caribe Verde, puede algún momento, pues, o si están preparados ellos como para que no suceda ningún tipo de tragedia, o si sucede algo que ojalá nunca sea así, ¿hay algún acto preventivo para ello? Yo creo que el tema de tragedia, lo que hablamos ahorita con el tema de la norma sismorresistente, todos esos edificios deben tener todo el tema de normatividad. Lo que sí quiero apuntar de pronto, lo que acabas de decir, había unos ecosistemas, que ahí es donde el urbanizador, los diseñadores tenemos que ser muy responsables. Y ese sí es un llamado que yo hago. Como arquitecto urbanista, me gusta el tema del medio ambiente, hay que proteger el medio ambiente. Bueno. O sea, no se quiere decir de que todo, o sea, yo puedo construir y dejar áreas de reserva que no impacten el tema del medio ambiente de pronto de fauna y flora que están en ese lote. Y a veces es diseñar con cuerpos de agua es muy chévere, o sea, que la naturaleza se pueda integrar a los proyectos arquitectónicos, urbanos. Ahí es donde está el conocimiento y la creatividad de nosotros como arquitectos. Pero aquí hay algo que buscan a veces los constructores, o sea, aprovechamiento más de áreas para poder
tener más apartamentos y que le genere un tema más de temas económicos. Okay. Creo que hay que ser muy equilibrado en eso. O sea, a veces hay que ceder también para que la ciudad también tenga esos elementos y esos pulmones verdes y esos cuerpos de agua que hacen bien a un proyecto arquitectónico y urbanístico como la Alameda del Río. Bueno, profe, yo soy un desconocedor total de la arquitectura. O sea, yo no sé hacer ni una mezcla de cemento con agua, ni con arena, ni nada. ¿Qué curiosidades hay en el sector de la arquitectura o de la ciencia que usted conoce muy bien? Diría yo que actualmente uno de los mejores arquitectos del departamento del Atlántico, de los más preparados. ¿Qué curiosidades hay que uno vea en la cotidianidad de temas de la arquitectura y de la ciencia? Bueno, José, el tema de arquitectura, a veces, toda obra, toda construcción se denomina que es arquitectura. Okay. Y cuando uno ve, a veces, cuando familiares, amigos, lo invitan a uno de pronto a hacer algunas remodelaciones o diseños, a veces contratan a maestros o albañiles para que hagan unas adecuaciones. Entonces lo que hacen, como se dice vulgarmente, unas empanadas. Ya, unas empanadas. Y quiero llevar ese término porque es curioso cuando a veces uno encuentra en baños con pendientes donde el agua no llega a donde está la ducha, sino se sale. O sea, eso lo haría yo si me ponen a hacerlo. Y eso son unos problemas que cualquier arquitecto no lo va a cometer. Claro. Entonces, por eso a veces nosotros le decimos a los amigos y a los clientes que a veces es más fácil o va a gastar un poquito más en contratar a un arquitecto que le pueda diseñar y que le pueda llevar una obra a contratar a un maestro o a un albañil. Albañil. Ya, entonces, y bueno, curiosidades, cuando uno está en obra, a veces los maestros le dicen, no, lo que pasa es que yo llevo 40 años haciendo esa columna de esa forma. Yo le decía, no, es que no son los 40 años, lo que pasa es que este proyecto es totalmente diferente, aquí hay unos cálculos estructurales, aquí hay unas columnas, este hierro tiene que ser de tanto diámetro, no es el que tú hayas hecho hace 40 años. Entonces, claro, esas son curiosidades que uno ve y que la experiencia de ellos, que también es válida, ojo, o sea, yo aprendí mucho de los maestros de obra, pero a uno la experiencia le enseña que a veces el tema de la teoría que uno ve en la universidad, más el tema de práctica, hace que el conocimiento sea integral. Claro. Y uno aprende del maestro y uno también le enseña al maestro. Claro. Entonces, creo que ahí es donde está esta riqueza de la arquitectura. O sea, a veces uno ve baños mal ubicados, el sanitario mal ubicado, lavamanos, de pronto me colocan aquí el sanitario aquí, el lavamanos de este lado, entro primero al sanitario y después al lavamanos, o sea, y no hay un orden lógico de la utilización de los aparatos. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, son errores que cometen de pronto los maestros o albañiles por falta de conocimiento de funcionalidad de los espacios como tal, y eso lo vemos a menudo, bastante. Sí. Por ejemplo, yo una vez estaba en un pueblo, no me acuerdo cuál era, que estaba primero, o sea, uno entra al baño, estaba primero el inodoro, en la mitad del lavamanos y después la ducha. O sea, así pegaba a la puerta del inodoro. Y bueno, yo nunca había visto eso. Cuando fui a varias casas de ese pueblo, eso era totalmente normal. Primero el inodoro, lo había hecho el mismo maestro, el mismo albañil fue el que hizo ese baño. O sea, ya ese era como su marca, sí, el claro. Inodoro de primero. Y usted como arquitecto con tanta experiencia, ya sabe, usted sabe hacer una mezcla con cemento y todo eso, tirar pala, todo eso. Mira, nosotros cuando estuvimos en el SENA, yo soy delineante de arquitectura del SENA, eso de pronto me faltó decirlo, empezamos a ver construcción también. Y el SENA donde es el tema técnico, o sea, ahí sí vemos el tema técnico, allá no es tanto con la universidad que es más tema teórico, sino el tema técnico y en las asignaturas de construcción empezamos a tirar mezcla, empezamos a hacer dosificaciones, la mezcla 1, 2, 3, las proporciones, el tema de los ensayos, cómo eran, o sea, el pañete, cuánto tenía que ser el pañete, y eso es que estamos estudiando para ser dibujantes. O sea, yo soy técnico profesional delineante de arquitectura del SENA industrial. Entonces sí, hemos hecho el tema de concreto, de mezcla, sabemos hacerlo, hemos estado ayudando
Y cuando fuimos presidente de la Junta de Acción Comunal, no era para dirigir y para mandar, sino también para coger la pala, el pico y empezar ahí construimos sedes comunales, empezamos a hacer iglesias, pavimento de vía y lo hicimos con el sudor y con la participación de las comunidades. No, y también hay algo chévere en aprender eso, porque yo he visto de pronto mucha gente que es profesional y que, bueno, principalmente en estos temas de arquitectura, y uno lo ve y lo usa replicado en historias como, disculpe, yo soy muy fan de la Rosa de Guadalupe, lo ve mucho replicado ahí, como que el arquitecto desconoce la importancia de la obra, del albañil, del maestro de obra, que muchas veces ha pasado eso, pero yo creo que usted no, porque ya tiene ese conocimiento humano, ya, o sea, tiene un conocimiento humano de que ha estado ahí, o sea, de que estuvo en el lugar en el que él. Pasa mucho también eso, como que yo soy el arquitecto, llego con mi casco 1 hora, tiro fotos señalando aquí y acá, la publican y ustedes hagan lo que, como ustedes, sálvense como puedan. ¿Ha pasado eso? ¿O se ve muy cotidiano? Yo he visto, os tengo una anécdota de un amigo, arquitecto, bueno, que a veces, y se lo digo a mis estudiantes, que no solamente es tener un título y salir a la calle a decir que yo soy el arquitecto, yo soy lo que yo diga y no escuchar a los maestros, a los albañiles que también tienen conocimiento. Claro. O sea, a un amigo le hicieron una maldad cuando estaba construyendo unas casas. Le hicieron una maldad, pero era la forma como trataba él, el amigo, a las personas. Una manera de protestar. De protestar. Imagínate que en los sanitarios le echaron concreto en el tubo del sanitario. Oh, wow. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él empezó a hacer después las pruebas de todos los aparatos, no bajaba el sanitario. O sea, quedó tapado el de todos los sanitarios. Entonces, ¿qué le tocó después? El quitar los sanitarios, romper nuevamente, se gastó una plata que no tenía contemplado en el presupuesto, porque los albañiles se la aplicaron. Claro. Entonces, creo que ahí es donde nosotros como arquitectos tenemos que entender también a las personas que están trabajando con nosotros. O sea, tenemos que ser seres humanos ante todo. Claro. O sea, aquí el título no nos da la potestad o la posibilidad de empezar a maltratar de palabra a los trabajadores. Todos tenemos problemas. Imagínate esas personas con tantos problemas, que tienen 5 o 6 hijos, que está tirando mezcla a las 12 del día con tremendo sol, y llegas tú como arquitecto a gritarle. Eso no puede ser. O sea, tenemos que saber cómo nos dirigimos a ellos, porque indistintamente a la condición que sea él sea el albañil y yo sea el arquitecto, somos seres humanos. Claro. Y tenemos que saber transmitir. Por eso a mis estudiantes siempre le digo, olvídense de que ustedes tienen un casco blanco y eso le da la potestad de coger y gritar a los trabajadores. No, señor. Diríjasele de forma adecuada y le aseguro que esas personas van a ser leales a ustedes. No, y eso es supremamente importante porque, de hecho, coloco el ejemplo de un médico que él es especialista en cuidados intensivos. Él dice, en una operación de alguien que llegue infartado, es tan importante el cardiólogo, el cirujano cardiovascular, como el auxiliar de enfermería que está pendiente a la inyección de los medicamentos. O sea, es tan importante el que tiene un titulazo, porque como el que es un auxiliar de enfermería, porque es que esa vida depende de todos. Yo pienso que lo mismo pasa en una obra, o sea, que una obra salga bien depende tanto del arquitecto con los títulos que quiera, como del albañil, que a veces no es ni siquiera bachiller. O sea, yo pienso que pues eso se complementa. Todos somos importantes, claro. José. O sea, una obra, todos somos importantes. O sea, aquí no es que el arquitecto diseñador, el que construye, el maestro, el albañil, todos somos importantes. Todos aportamos un granito de arena y nuestro sudor llega para que eso sea una realidad. O sea, es muy bonito cortar una cinta. Es muy bonito, pero detrás de esa cortada de la cinta hay muchas personas que hicieron parte de ese proceso. ¿Experiencias que la hayan marcado como docente? Bueno, experiencias
hace poco. Yo creo que el tema de lo que hablamos ahorita de la salud mental, 4 estudiantes pasaron por mis aulas con problemas de salud mental y creo que eso fue una experiencia bien bonita porque cuando uno analiza el rendimiento de estudiantes, yo soy exigente, pero tampoco es que digamos que uno va mirando el comportamiento de los estudiantes y al ver ese bajo rendimiento de esos estudiantes, porque eran buenos estudiantes, empecé a conversar con ellos. Y hubo un momento donde ellos me manifestaron unas problemáticas que estaban pasando en sus casas y tenían problemas inclusive en el tema de suicidio. Okay. Y mi hermana es psicóloga, mi hermana Catalina García, que es discapacitada visual, es psicóloga y yo con mi hermana tenemos una conexión importante y le dije, Cata, yo necesito que tú atiendas a estos jóvenes. Yo necesito que hables con ellos, porque están pasando por una situación bastante terrible, familiar, personal. Y José, has de creer que mi hermana empezó a atenderlos. Y hoy esos estudiantes agradecen que hoy están vivos por la atención que le hizo mi hermana. Okay. Y no es una atención únicamente, y por eso yo siempre critico a veces los programas de salud mental que únicamente una psicóloga llama 5 minutos que tiene, no sé qué, y no le hace un seguimiento. Al estudiante hay que hacerle un seguimiento. Y era una de las propuestas que como candidato a la rectoría yo tenía. El tema de la salud mental no solamente es un psicólogo también, es ver cuáles son los problemas que tienen esos estudiantes. Y fuimos a la casa, organizamos. O sea, entré tanto en la vida de ellos que hice parte activa de su recuperación como tal. Y yo le dije, no te preocupes la carrera, no te preocupes por la materia. Yo te doy flexibilidad, me presento a los trabajos, pero a mí me interesa eres tú, que estés bien y tu vida. Claro. El resto del conocimiento va a llegar, pero teníamos que salvar unas vidas. Yo con eso creo que es una de las satisfacciones mayores en estos 12 años que llevo como docente. Logré salvar 3 vidas con mi hermana. O sea, eso no tiene precio. Claro. Más de los 1.000, 2.000 estudiantes que han podido pasar por mis aulas. Sí, hemos dado conocimiento, hemos generado experiencia, son buenos profesionales, agradecen el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento que le di, pero salvar una vida no tiene valor al tema de llegar a enseñar cómo diseñar una casa. No, y más hoy siendo la problemática de la salud mental algo tan prioritario y tan olvidado no solo por la parte docente, o sea, por la sociedad en sí misma. Hoy le dicen a un pelado que tenga, por ejemplo, depresión, tantos problemas que yo tengo, o sea, como que minimizan una enfermedad, porque la depresión es una enfermedad considerada por la OMS, sí, la Organización Mundial de Salud, una de las mayores causales de muerte en personas de 14 a 28 años, que es lo que se considera según la ley aquí un joven. Y yo creo que es muy bonita esa experiencia, profe, porque ese es el fin de un docente. O sea, el objetivo de un docente es salvar vidas, obviamente a través de la educación, pero a través de su propia vida también. Así es. Ya, yo siempre he considerado que ese es un fin de la educación. Y que usted haya tocado ese tema en este proyecto de podcast, de Bellison Podcast, es totalmente necesario porque, de hecho, cuando nosotros iniciamos este proyecto fue una de las cosas que Jonfe y yo conversábamos, la necesidad de decir algo. Estos son espacios para decir algo. Y de verdad siento que es una anécdota significativa. ¿Qué le puede decir usted hoy, ahora que pues menciona el tema de su hermana, a ella, a la señora Catalina García? No, yo a mi hermana decirle que es una berraca, o sea, mi hermana, o sea, con todo lo que ella ha vivido, o sea,
Ella se formó como psicóloga, es profesional en psicología, tiene una maestría en educación, o sea, y ha salido adelante. Yo creo que ella es mi psicóloga, o sea, es la que también a veces me orienta con temas y creo que es un ejemplo de vida. Es un ejemplo de vida decir de que Catalina, con su condición de discapacidad, pero al contrario, eso le ha ayudado más a fortalecer otro elemento. Creo que tener una discapacidad hoy en Colombia no es una limitante para nada, al contrario, la persona es la que tiene que salir adelante. Claro. Y ella pasó por un momento difícil porque ella perdió la visión hace 7, 8 años aproximadamente. Fue reciente. Fue reciente, sí, porque ella tenía problemas de glaucoma, entonces ella la trataban, tenía un tratamiento, le colocaron unas válvulas. Perdió de pronto la visión en el ojo derecho, veía por el izquierdo y después la válvula del izquierdo no funcionó. El médico que la trataba ya dijo que no tenía solución el tema de la válvula que tenía, entonces perdió la visión. Ella ha venido en un proceso también de aprendizaje, José, porque claro, eso es un tema de aprendizaje porque le cambia el mundo, claro, o sea, distintamente le cambia el mundo. Y yo creo que ese ejemplo, a mi hermana, yo siempre la invito a cualquier espacio para que hable de su proyecto de vida. Y yo creo que hoy todos tenemos que tener un proyecto de vida indistintamente lo que nosotros estemos pasando en nuestras vidas. O sea, y ese es el llamado, o sea, ese es el llamado que te hago y ojalá algún día puedas también tenerla en este espacio a mi hermana Catalina que pueda hacer un podcast. El jefe Jonfe. Porque es muy bonita esa experiencia, sí, es muy bonita. Inclusive ella tiene su esposo, mi cuñado. Ella vive aquí, el esposo está en Río Negro porque trabaja en el SENA, ella trabaja acá en Barranquilla, acá. Entonces ya este año él se viene y tienen una familia. O sea, eso es bonito y ver cómo ella se va desenvolviendo poco a poco, haciendo prácticamente esa persona valiosa. Y yo le decía algo a ella, José, yo le decía, porque ella está pensionada. Okay. Y yo le decía, con la capacidad que tú tienes, Cata, recibir una pensión de un mínimo por invalidez no es lo que tú necesitas. Claro. Y empezamos a hablar, porque yo también tengo cosas de psicólogo. Entonces le decía, yo necesito que tú seas productiva. O sea, tú tienes mucho conocimiento, tienes para entregar y yo te necesito productiva. Porque eso fue en el momento donde ella tuvo, porque indistintamente eso golpea, José. Claro. Eso golpea a las personas. Imagínate que pierdas la visión de un día a otro. ¿Ella podía tener qué edad cuando eso? Ella tiene 44, 45 años, tenía como 38 años aproximadamente. Entonces la golpea. Entonces, ¿cómo tú empiezas a ver la vida de otra forma? Entonces, entramos, a mí me dio duro también, a mi mamá le dio durísimo también ver a mi hermana en esa condición también, de llorar todas las noches, de verse de pronto la impotencia, decir ya se me acabó la vida. Pero ella como psicóloga empezó también a autoterapiarse. Autoterapiarse, exacto. Y hoy ya Catalina para mí es un ejemplo de superación personal. Mencionaba ahora el tema de cómo le volvió a usted la noticia de su hermana de Catalina. Ya yo le voy a dar de Cata como si la conociera ya. Y es algo cierto, o sea, una discapacidad o un hecho de discapacidad golpea tanto al paciente como a la familia. Bueno, ya usted tenía a su hermano en condición, en la condición que nos comentó inicialmente, pero al tener de pronto que ver a su hermana también padeciendo una condición tan fuerte como la que nos comentó, ¿le impactó a nivel docente? Sí, creo que el tema de la docencia, cuando uno empieza inclusive lo que te decía anteriormente, de diseñar de forma accesible. Claro. O sea, ya mi hermana, al perder la visión, ya uno cambia también el chip.
Claro. Cambia el chip no en lo que ha venido uno desarrollando anteriormente, sino que ya uno ve a mi hermana como una persona que tiene ya la discapacidad visual perdida 100%, fue que perdió la visión 100%. Anteriormente ella veía, tenía visión. Entonces eso lo impacta a uno, José, y creo que me ayudó a fortalecer más la capacidad de formar a esos profesionales integrales, claro, que tuvieran en cuenta el tema de la accesibilidad como una premisa de diseño y no como una condición únicamente de ahí de que me lo exige la norma. Porque es que aquí hay arquitectos que dicen, no, es que la norma pide una rampa y pide unas losetas podotáctiles, pero a veces no saben ni para qué son eso. Claro. Entonces, no es lo que diga la norma, es la sensibilidad que tiene que tener el profesional al momento de diseñar. Se puede decir que ya usted empezó a diseñar para su hermana. Si uno lo mira desde un punto de vista, usted empezó a diseñar de una forma pensando en su hermana. También. O sea, antes lo hacía. En su hermana. Antes lo hacía también. Pero ya era decir, ya hoy mi hermana perdió la visión. Claro. Y ya yo veía al momento de trazar una línea, de generar un espacio, yo veía a mi hermana ahí. Claro. Si estoy diseñando, estoy ayudándola a ella y a muchas personas que hoy tienen ese tipo de discapacidad a que sean libres en la ciudad. Entonces ya te cambia el chip. O sea, te cambia el chip. Es decir, es que ya cada vez que yo diseño y genero todas las rampas peatonales, yo pienso en mi hermano. Okay. Recorriendo a mi hermano por esa rampa. ¿Eso qué quiere decir? De que ya uno tiene en la mente de que se va a beneficiar mi hermano. Y como mi hermano, hay muchas personas en silla de ruedas, entonces estoy diseñando para todos. Entonces, creo que ahí es donde ese valor que tiene que tener el arquitecto, el tema humano, el tema es que porque la norma a mí me dice que nada más tengo que poner una rampa. No, diseña. Y te voy a colocar una anécdota con un profesor de la Universidad Atlántico, arquitecto. Él diseñó su edificio y no colocó rampa. Anteriormente diseñada, era pura escalinata y entraba al edificio. Y yo en ese momento le decía, profe, ¿usted por qué? Porque ya yo conocía el tema de mi hermano. ¿Por qué no le colocó rampa a su edificio? No es necesario. Y José, eso creo que fue como que Dios lo llamó y le dijo, tuvo un accidente. Y andaba en muletas. Okay. Y tenían que cargarlo para entrar al edificio que él diseñó. Y ahí él entendió la necesidad que nosotros como arquitectos tenemos que diseñar para todas las personas. Claro. Indistintamente, porque nosotros no estamos exentos de sufrir alguna discapacidad. Ninguno de nosotros en cualquier momento nos puede cambiar la vida. En cualquier momento nos puede cambiar la vida. Entonces tenemos que pensar en eso. Y eso fue una experiencia que viví con el profesor y que más adelante tuvimos un café y conversamos el tema. Y le recordó. Y le recordé y me dijo, Dalmiro, tienes toda la razón. Porque lo vivió en carne propia. La necesidad que tuvo, que lo tenían que cargar para poder entrar a su edificio que él diseñó. Wow. Yo creo que ya podemos ir despidiendo a la gente de este espacio que realmente ha sido enriquecedor, profe. O sea, yo sabía que iba a ser un espacio enriquecedor. Lo que le había comentado inicialmente, academia, experiencias, el tema de su hermana, que ojalá algún día tenerla aquí, ¿verdad? Porque no es la condición, es cómo afrontó, cómo afronta y lo que significa el mensaje que ella le puede dar a las personas de Bellison a través de su condición, de su experiencia y de su salida adelante con esa misma condición. La forma en la que usted se ha superado, siendo, como le digo, o sea, no es porque lo conozca, es algo vehemente que usted es uno de los mejores arquitectos del Atlántico y de los más preparados, creo que de los pocos con doctorados hoy por hoy en arquitectura del Atlántico, y tenerlo en este espacio realmente es enriquecedor para el espacio y para quienes están viendo este podcast. Como usted quiera, profe, puede despedir este podcast dejándole un mensaje a quienes nos están viendo. Bueno, José, primero agradecido por esta invitación. Como te dije al inicio, creo que es una oportunidad para que puedan conocer un poquito más de quién es Dalmiro García,
más del arquitecto de la persona. Yo creo que la profesión es algo que uno se va trazando en su proyecto de vida. Y el mensaje es decirle de que día a día vivan con toda esa pasión. Un mensaje para los docentes. Quiero mandarle un mensaje a todos esos docentes que la docencia no es para ganarse un sueldo, la docencia es para transmitir un conocimiento, para llegarle a esos jóvenes, a hacerlos profesionales que tienen unos sueños y decirle de que hoy encuentren en cada uno de ustedes esa persona que puedan transformar esas vidas. Creo que sobre esas bases tenemos que empezar a trabajar, decir que esta sociedad es cambiante, que tenemos que estar día a día aportándole nuestro conocimiento y decirle, José, que bueno, estoy aquí siempre disponible para lo que necesites y también para las comunidades tanto del Departamento del Atlántico para la región Caribe. Gracias, profe. Y les recuerdo a todos los de Bellison Podcast que no olviden suscribirse al canal en todas nuestras redes sociales. Salimos como Bellison Podcast, también para que pues lo sigan en sus redes sociales. Sí, ahí pueden buscarme en Instagram, @Dalmiro García, en Facebook también, en X y TikTok también. Manejamos todas las redes. Estamos cotizados, sitio web, de todo. Sitio web, página web también. Ya no olviden suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales, estar muy atentos. Venimos con más invitados sorpresas, con unas temáticas supremamente interesantes. Conéctense, esténse atentos porque sé que les va a gustar. Muchas gracias por el espacio, profe. Estuvimos hoy con Dalmiro García.